Buenos días. Buenos días, soy la bioquímica Cecilia Fernández. Vamos a empezar en unos minutitos, esperando que se vayan aunando a esta Facebook Live que vamos a tener de parte del INCA para las personas que se están apenas agregando y es su primera vez. LINCA es la Liga de Intervención Nutricional contra el Autismo y la Hiperactividad. Y soy la bioquímica Cecilia Fernández, cofundadora y presidenta actual del INCA. Estoy muy contenta, muy emocionada de estas herramientas que tenemos nuevamente a pesar de este confinamiento para poder compartir y estar con todas aquellas personas que tienen algún familiar, un hijo dentro del espectro autista o cualquier problema de neurodesarrollo. Como todos saben, LINCA es una organización que nos dedicamos a esto, a compartir, a capacitar, a dar información que nos empodere para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y entre ellas, pues, nuestros hijos, ¿verdad? Y hoy tengo el gusto, el honor de presentar a la doctora Leticia Domínguez, que nos va a compartir hoy. ¿Sí? Ella, la doctora Leticia Domínguez Shaw, es cofundadora del INCA con su servidora y en paz descanse, la doctora Emma Peterson, que siempre me gusta recordarla. La doctora es médico cirujano dentista por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Tiene una amplia trayectoria de trabajo científico a través de muchas organizaciones, entre ellas miembro del Comité Científico de las Organizaciones No Gubernamentales en Aguascalientes, capacitada en el protocolo de Autism Research Institute, que antes era DAN, en sesiones científicas y de nutrición, capacitada en Integrative Medicine for Mental Health, ha dedicado más de 30 años al estudio y compartir, a la enseñanza, teniendo como mentor al doctor William Shaw, que es su esposo, es directora del área del INCA en el área internacional, organizando todo esto, las capacitaciones, los seminarios. Algo muy importante, es autora del libro Mejorando la calidad de vida para de tu hijo con autismo y traductora del libro de tratamientos biológicos del autismo del Dr. Shaw. Y algo para mí muy importante, como siempre, es madre de una joven adulta con autismo y síndrome de Rett, ¿sí? Y ellas viven en Estados Unidos. Y bueno, Leti, saludándote a la distancia, con un gusto, un honor de que estés aquí y nos compartas este tema tan importante, yo creo aún más todavía en este confinamiento, que hay muchísimo estrés y a veces ya las mamás no sabemos por dónde mejorar toda esta calidad de vida en este encierro. Pues ahora sí dejo los micrófonos y la pantalla para ti. Bienvenida y pues adelante. Leti. Adelante. Bueno, pues buenas tardes, ¿sí? ¿Sí me estoy viendo ahí ya? Sí, ok. Bueno, pues buenos días a todos. Es para mí un gusto estar en esta mañana. Justamente hoy deberíamos de estar en México, en la Ciudad de México, en nuestro Congreso 2020 del INCA. Justamente hoy, más o menos a esta hora creo que me tocaba hablar, así que bueno, estamos haciendo lo que teníamos que hacer de todas maneras, pero de una manera diferente. Me da mucho gusto que estén aquí. Ojalá que aunque se lleven una o dos ideas que les sea de utilidad para mí, ya valió la pena toda esta mañana. Así que bueno, sin más, voy a compartir mi pantalla para empezar mi presentación. Ok. Ahí se ve bien, ¿verdad? Ahí se ve bien, Leti, vas bien. Vas bien. Ok, bueno, vamos a hablar un tema que es muy común, que me han preguntado muchas veces en estos 20 años, ¿qué hago porque mi hijo no quiere comer, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto hoy. Yo quisiera empezar pues con lo que nos está tocando vivir ahora. Estamos viviendo un tiempo muy diferente.
¿sí? Estamos encerraditos en la casa. Para mucha gente ha sido una época de, pues, de felicidad porque están pasando un tiempo que nunca habían pasado con sus niños. Para otras personas ha sido complicado porque si antes traían problemas, pues ahora estamos encerraditos teniendo problemas o no tenemos problemas. En fin, es un tiempo diferente, pero podemos aprovecharlo de muchas maneras y una de esas es pues tener la oportunidad de tomar estas conferencias en línea y que nos permite aprender algo nuevo. Entonces, pues les doy las gracias por estar aquí esta mañana conmigo y vamos a empezar. Cuando digan, mi hijo no quiere comer, pregunto, ¿por qué no tiene apetito? ¿No le da hambre? ¿Es un comedor selectivo? ¿Solamente come ciertas cosas? ¿O tiene un trastorno de la alimentación? Es lo que vamos a ver en este día, ¿no? Los objetivos de esta conferencia serían conocer las características de un comedor selectivo y dar sugerencias para su manejo, describir el trastorno de evitación y restricción de alimentos de acuerdo al DSM-5 y mencionar algunos tips de ayuda ante ambos problemas. Vamos a empezar con los comedores selectivos, que aparentemente son los más fáciles, ¿no? Los picky eaters. ¿A qué se refiere esto? Pues es un síndrome que se refiere a una nutrición muy limitada en donde solamente va a haber 5 a 10 alimentos en el menú y se acabó. Y además rechazan la entrada de nuevos, por más que le quieres presentar nuevas opciones, no quieren. Esto es muy común en el espectro autista y quiero aclarar que esta conferencia, aunque va dirigida en su mayoría a mamás y a papás de niños dentro del espectro, también puede servir para muchas madres o padres que tienen un niño que es un comedor selectivo. ¿Cuáles serían las características del comedor selectivo? Bueno, en algunos niños con TEA comen principalmente alimentos de cualquiera de los 4 grupos que hay, ¿no? Salado, dulce, agrio, amargo, y solamente eligen un grupo o máximo 2 y la combinación entre los 2 y nada más. Algunos de ellos deciden que solamente pueden comer si le agregan algo, un condimento en especial. El más común y que oigo de todas las mamás es: mi hija o mi hijo no come un huevo si no le pongo salsa katsu. Entonces, les pongo este ejemplo no para que compren la marca Hunt, sino porque se fijen en buscar algo que de esto, 100% natural, que vean en los ingredientes, porque si la mayoría tiene jarabe de maíz de alta fructosa, y entonces realmente estás haciendo trabajar ese hígado de ese niño sin ninguna necesidad. Entonces lo que tiene que buscar, si es la manera en que te está aceptando comer, pues buscar uno que tenga, que esté libre de jarabe de maíz de alta fructosa, que diga azúcar de caña, por ejemplo. Ahora, dentro de los niños del espectro autista, el factor sensorial es muy importante, ¿no? Para ellos, el cómo se siente la comida es algo que es muy relevante. Entonces, ellos pueden tener una marcada preferencia para lo crujiente, y si ese es el caso, van a preferir puras cosas que sean de esa textura. Si tu niño es crujiente, bueno, pues tiene sus pros, porque te aceptará una lechuga crujiente, cosa que un niño jamás te aceptaría si le gusta la textura blanda. Y, por ejemplo, puedes utilizar el que le gusta esa textura para hacerle frito, así empanizado. Hay pan para empanizar sin gluten para aquellos que estamos hablando del espectro, o del común y corriente si son ustedes papás de un niño típico, ¿no? Entonces podemos empanizarles cualquier cosa, hasta una calabacita empanizada con queso, y sabe muy rica. O sea, hay que buscarle qué textura le va a gustar y por ahí tratar de entrarle al niño, ¿no? Por otro lado están a los que les gusta toda la textura blanda, como puré de papas. Y se van haciendo cada vez más selectivos. Entonces tiene que ser la consistencia que ni te pases, ni más durita ni más blandita, porque ya no se lo comió. Entonces, si acepta el tipo puré, pues podemos introducir haciendo purés de alimentos. Yo me acuerdo a las mamás de mi rodada, o sea, nosotros no comprábamos jamás un Gerber o una cosa que ya estuviera hecho, sino pues nos poníamos a hervir el pollito, el higadito, la zanahoria, bla, bla, bla. Y yo me acuerdo que yo les hacía unas papillas a mis hijos que me encantaban, hasta hacía un pedacito además porque me la comía, ¿no? Entonces, tú puedes introducir a un niño con autismo muchos alimentos haciéndoselos como puré. Y depende, no necesariamente tiene que ser líquido como sopa, sino como machacado para que no le cueste trabajo, que no ponga pretexto en la masticada del pollo o lo que sea. En fin, como buscar cuál es la textura que acepta tu hijo y tratar de entrarle por ahí.
Otra cosa que para ellos es importante, sobre todo dentro de los TEA, es cómo se ven los alimentos. Pues yo he oído muchas veces en estos 20 años mamás que me dicen, es que mi hijo solamente come alimentos amarillos, anaranjados, nada de otro color, o los rojos, naranjas, a mi hijo le gusta que tenga algo verde, en fin, ¿no? Entonces, esto es algo común. Y les puse esta foto porque me encanta la creatividad de esta persona al hacer estos menús. Y ahora que tenemos este tiempo que estamos en casa, ¿por qué no aprovechar la mañana y decir, sobre todo si tu hijo con autismo es de alta funcionalidad o simplemente no tiene autismo, simplemente es selectivo, decir, vamos a cocinar, mira, fíjate, vamos a ver, fíjense, por ejemplo, pues es un sándwich, ¿no? Pero tienen un cortador en forma de flor, entonces, qué bonito, vamos a hacer flores, y adentro está el queso, si se fijan, lo amarillo. Entonces, un niño con autismo no puede comer este ejemplo, aunque hay pan sin gluten, pero digo, estoy hablando en general, ¿no? Para un niño con autismo todo tiene que ser sin gluten, ya sea el pan para el sándwich, no hay problema. Pero fíjense la presentación de este tomate tan lindo, ¿sí? Con unos blueberries, me imagino que son, o pueden ser aceitunas, no sé, estos waffles, este queso en forma de, que es gusanito, serpientita, en fin, buscarle la manera de presentarlos bonito para que sea atractivo. Hay diferentes estrategias de manejo de las cuales voy a hablar durante esta charla, pero lo importante es tratar de estar tranquilo. Yo sé que es desgastante, porque cuando ya esto lleva meses, años, es muy estresante cuando llegar a la hora de comer. Entonces, pero si queremos ayudarlo, tenemos que respirar hondo antes de empezar el lunch y tratar de no controlar y de ordenar y hacer todo a la fuerza, ¿no? Las experiencias más exitosas son cuando al niño se le deja algún control de decisión. Y es muy importante añadir nuevos alimentos gradualmente, no de la noche a la mañana, porque no los va a aceptar cuando son niños que son muy estrictos con su selectividad. Entonces, es importante dejarlos que se adapten a oler, a mirar y hasta tocar el nuevo alimento que no es familiar. Esto para los que tenemos un hijo con autismo sabemos que es así de estricto, o sea, una cosa completamente nueva a su repertorio, para ellos es de rechazo automático, ¿no? Entonces, como en esto hay una gama amplia como una sombrilla, pues ustedes traten de adaptar lo que yo voy diciendo a como sea su propio hijo, ¿no? Si un alimento nuevo es elegido y tiene las cualidades sensoriales que desea el niño, tendrá una mejor probabilidad de éxito. A veces lo que podemos hacer con el niño que no le gusta nada nuevo, nada diferente, es añadirlo poco a poco sin la menor expectativa. No, si dice él, yo no quiero eso, vamos a poner un ejemplo, una aceituna, ¿no? Porque le gusta lo verde. Yo no quiero eso. No, déjalo, no es para ti, déjalo, lo estoy poniendo aquí en la mesa junto a ti. Al día siguiente lo volvemos a poner. Si no tiene el lenguaje y la trata de quitar, pues lo dejas que la quite. El otro día lo vuelves a poner hasta que se empiece a acostumbrar un poco a que esa cosa verde está ahí, ¿no? Y a lo mejor un día la agarra y a lo mejor un día la prueba y a lo mejor se la come, ¿no? Algo que es importante porque estos niños se empiezan a desnutrir cuando su selectividad llega a puntos muy extremos, es introducir gelatina, ¿no? ¿Qué cosa es la gelatina? Pues es colágeno cocido y digamos que del muro de Trump para el sur, todos en Latinoamérica nos hemos comido un caldo con huesos delicioso de res. Bueno, menos los que sean vegetarianos me perdonan por la aberración que estoy diciendo. Pero bueno, es muy común en nuestros países latinos hacer caldo de pollo, claro, bueno, y les digo esto porque la primera vez que le di a mi esposo, cuando vino a vivir a Estados Unidos, un caldo de pollo que tenía una piernita de pollo, no los pies, la piernita de pollo y el muslo, tenía huesito porque me gusta que formara la gelatina, casi se desmaya, ¿no? Entonces, bueno, esta gelatina pues es colágeno y el colágeno es una maravilla porque ¿por qué es tan importante el colágeno? Primero, porque es sanador del intestino, ¿no? Recupera la integridad intestinal para ese intestino que está permeable. Además, da la calidad y la fuerza en la piel. Y háblenos de esto a las mujeres. Una mujer se hace vieja cuando se acaba su colágeno, ¿no? Entonces, pónganse a comer, jóvenes, mamás jóvenes, pónganse a comer más colágeno, por favor. Y ahí dáselo a los niños. ¿Por qué es importante? Porque
son puros aminoácidos, ¿sí? Es como ya darle las proteínas digeridas. Nosotros necesitamos las proteínas porque necesitamos los aminoácidos de los que están hechas las proteínas, porque son nuestros bloques de construcción. Con eso vamos a hacer piel, hueso, cartílago. Fíjense, este colágeno forma parte del tejido conectivo, que es el que nos conecta, ¿sí? Los huesos, cartílago, tendones, ligamentos, articulaciones. Literalmente el colágeno mantiene el cuerpo unido como un todo. Opciones. No tengo tiempo para ponerme a hacer un caldo de huesos. Ok, pues lo puedes comprar en el supermercado. No sé en sus países, cada quien búsquelo, pero en muchos países hay caldo de pollo, caldo de res, pero también caldo de vegetales como para base, pero esto es diferente. Fíjense bien que dice bone broth chicken. Este es caldo de hueso de pollo. Entonces, este caldo está lleno de colágeno y lo vamos a poder utilizar como base para una sopa. Si tu hijo, entre su selectividad, le gusta la sopita de pasta, hay sopa de pasta sin gluten. Las sopitas de letra les encantan a los niños y hay sopitas de letras sin gluten. Si le gusta la sopa, ¿qué tal si empezamos a darle un día, en lugar de hacerla con agua y el cubito, sin decir marcas, que tiene mucho glutamato monosódico y que solamente le da sabor falso, utilicemos uno de estos y además de todo estamos dando aminoácidos de una vez. ¿Cuántos tipos de colágeno hay y sus aplicaciones? Bueno, el colágeno es la base, pero de ahí se va a convertir en dos productos diferentes. Uno es la gelatina y el otro es el colágeno hidrolizado. La gelatina solamente se disuelve en líquido caliente, ¿sí? Y si no, ustedes vean, ¿no? Cómo tiene, con qué lavamos la olla después de hacer uno de estos caldos. Tenemos que echarle agua caliente, si no, no la desbaratamos. En cambio, el colágeno hidrolizado no se gelifica y por lo tanto puede disolverse muy bien en líquido caliente o frío. ¿Sí? Este colágeno hidrolizado se digiere más fácilmente todavía, entonces es muy bueno para el niño. Y es una gran adición para cuando hacemos batidos, malteadas, jugos, té, incluso en el agua, porque además es insaboro. Este es un clásico ejemplo de cómo utilizarlo, haciendo un batido. Casi a cualquier niño le gusta un licuadito de fresa, ¿no? Si no pueden usar leche porque están sin caseína, pueden utilizar una leche bless o una leche de coco, ¿verdad? Como base y añadirle el colágeno hidrolizado. Este es un ejemplo, no estoy sugiriendo esta marca, yo me lo encontré como un ejemplo de que lo venden ya en las tiendas de suplementos. Sobre todo lo usan mucho los atletas también para tener aminoácidos extras, pero poner un poquito de aminoácido de este colágeno hidrolizado a un batido para un niño que come poco es una gran ayuda. Otra estrategia de manejo. Para los niños dentro de los TEAs utilizamos mucho lo que son las historias sociales, que como en una historia de cuento introducimos cosas que va a pasar. Por ejemplo, déjenme adelantar en la siguiente. Estos serían ejemplos para una historia social de cómo adaptar al niño especial con una máscara, con un cubrebocas. Ellos son tan sensoriales que no la soportan. Entonces, esta es parte de una historia social que no se las voy a poner toda entera, pero que era la abuelita, el papá, la mamá están usando su máscara y la abuelita también y el vecino también, cada hoja, ¿no? Mira, hay diferentes tipos de máscaras, como cuál quieres, de qué color la quieres, etcétera. Entonces, esa es una historia social. Y lo mismo podemos utilizar una historia social para introducir un alimento. A las niñas les encanta la de Pink Delicious, a los niños pues será, no sé, Spider-Man o no sé, le buscan cuál es su héroe, su heroína, y entonces muchas mamás son tan lindas, ¿verdad? Que compran, por ejemplo, una historieta de Pink Delicious, la recortan y entonces hacen el cuento especial, pero para su hija, ¿no? Como quiera que se llame, y entonces es una forma de ir introduciendo un nuevo alimento. En este caso, pues, este muffin, ¿no? Que trae la niña, el panquecito, el panquecito creo que se llama, lo pueden hacer para introducir un panqué de esos que hacen como con plátano o con calabacín rallado, con zanahoria rallada. Mi nuera hace uno delicioso donde introduce así, ¿verdad? Cosas. Entonces, bueno, lo hacen el pancake, hasta le invitan a cocinar, hasta arriba le ponen su cremita batida, si es que puede comérsela y una cerecita para que se vea bonita. Y estamos introduciendo a ella porque la heroína de la historia es la niña que tiene este problema, ¿no? Dentro de los TEA.
Otra estrategia de manejo es ofrecer pequeñas probadas alternas de un alimento que le guste mucho con otro que es que es lo nuevo, ¿no? Entonces, para no tener una batalla campal entre los dos, pues hay que tratar de hacerlo lo más placentero para que haya éxito. Entonces, si lo que más le gusta a tu hijo, a tu hija es una pizza, hay pizzas sin gluten, y si eso es lo que le gusta porque se la damos muy de vez en cuando. Domino's hace pizzas sin gluten, que seguramente tal vez habrá, ¿cómo se llama? Contaminación cruzada, pero de vez en cuando, pues cuando menos que no tenga gluten, la pueden utilizar o hacerlos ustedes solas con su propia masa. Y entonces, si queremos introducir un vegetal nuevo, pues lo podemos poner por medio de la pizza, ¿no? Entonces, damos la pizza y ponemos lo que queremos. Y dicen, no, yo no quiero eso, una probadita de pizza. Y una probadita de esta y te doy una probadita de pizza, ¿no? Por ejemplo, están tratando de introducir los champiñones, ¿no? Pues un ejemplo, bueno, pruébalo, mira qué bonito, pruébalo y te doy otro pedacito de pizza, en fin, negociando, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los trucos, porque a veces muchos papás utilizan cosas para meter sus suplementos y algunos suplementos saben feos, ¿no? Entonces a los niños no les gusta ser engañados. Entonces, si le queremos esconder las verduras extras en una salsa de espagueti que le gustaba tanto, al ratito ya no quiere ni el espagueti porque le sabe a medicina, ¿no? O un suplemento en su jugo de manzana, pues después ya no va a querer ni el jugo de manzana. Entonces, tenemos que buscar la manera ideal tal vez de encontrar el suplemento que sepa en una presentación para el niño que sea atractivo en lugar de tratar de darle directamente los que saben feo. ¿Cuándo debo preocuparme por mi comedor selectivo? Bueno, pues cuando la selectividad se ha hecho demasiado cerrada. Hombre, pero si antes me aceptabas esto y esto, ya no quiero. No, ya no lo quiero, no lo quiero y no lo quiero, ¿no? Entonces se empieza a hacer cada vez más estrecho la variedad que antes aceptaba. Cuando ya parece estar mezclada con un TOC, ¿no? Con un trastorno obsesivo compulsivo. Hay este caso que pues, fue documentado porque los papás ambos eran profesionales de la salud. No sé si la mamá era la doctora y el esposo trabajaba en otra área de la salud y tenían una hija con una selectividad terrible. Habían probado terapias de diferente tipo y nada más aceptaba un tipo de comida que se vendía en un específico restaurante, eso de que, pues como que te lo llevas o que te lo puedes comer ahí. Y si no era ahí, no era de ningún lado, ¿no? Porque la salsa se veía diferente, estaba oscura, no me gusta, entonces nada más en ese. Después empezó a ser selectiva hasta en el cajón del estacionamiento donde se estacionaban para ir a la tienda, ¿no? O sea, cada vez empezaba a volverse esto más un TOC, además de su selectividad. ¿Y por qué pasa esto? Porque al haber falta de nutrientes, nuestro cerebro empieza a jugarnos malas jugadas, ¿no? Nos empieza a traicionar, ¿no? Bueno, también cuando debemos preocuparnos cuando el chico o la chica esté muy debajo del percentil de acuerdo a su edad, para peso y talla, cuando el pediatra se empieza a preocupar, no, es que tu hijo no aumentó de peso, sino bajó, ¿no? Hombre, que tiene 10 años y era para que ahorita pesara tal y ahora ya está bajando de peso, ¿no? Cuando empieza a tener interferencias con el funcionamiento psicosocial. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, ya empieza su selectividad le afecta en su vida social, al grado de que, no, pues que va a haber un viaje de la escuela a un restaurante X porque no sé qué, y entonces ella prefiere quedarse en su casa, inventarse que le dio gripa, con tal de no ir porque no quiere comer, no quiere enfrentarse a esa experiencia de esa comida que ella sabe que no se va a comer. O no quiere ir a casa de la abuela porque la abuela siempre le ofrece cosas que ella no quiere y entonces dice, ya no quiero ir a casa de la abuela, ¿no? O sea, empieza a afectar su vida social. También cuando ya no tiene hambre, no piensa en la comida e incluso la comida ya no es una prioridad. Y por supuesto cuando empieza a haber deficiencia de nutrientes, si no come, ¿de dónde los va a obtener? Voy a hablar ahora de los trastornos de la conducta alimentaria, no todos, sino nada más me voy a enfocar en esta charla más de una. Este era el DSM-4 en 1994. Estaban separados los trastornos de la conducta alimentaria en infancia y en adolescencia, adultez. Los de la infancia era pica, rumiación, trastornos de ingestión alimentaria de la infancia a la niñez, que ya le cambiaron el nombre, y los demás de la adolescencia eran anorexia, bulimia nerviosa,
estaba en estudio el trastorno por atracón, que ahora ya forma parte de todos. Y eso es el último, el DSM-5, que nos rige desde el 2013, y fíjense cómo ya no hay diferenciación de edad. Simplemente ahí están y lo se puede presentar a cualquier edad. Entonces, el que voy a hablar ahora es este trastorno de evitación y restricción de la ingestión del alimento, ¿sí? ¿Cuándo se presenta esto? Bueno, todos los trastornos alimentarios exigen que cuando menos pase un mes haciendo lo mismo, ¿no? Porque puede haber que una niña que dejó de comer por un fin de semana largo, pues eso no, pero cuando ya es más de un mes y continúa con el mismo, pues nos empieza a preocupar, ¿no? ¿Cuál es la descripción de este trastorno? Es la falta de interés por comer o alimentarse, evitación del alimento a causa de las características organolépticas de los alimentos. Esto quiere decir su color, su sabor, su olor o su textura. Cualquiera de esas cuatro cosas hacen que no le guste. Este no por el sabor, el otro porque como huele, el otro como se siente, etcétera, ¿no? Porque lo evita por las consecuencias repulsivas de la acción del comer. Por ejemplo, sabe que la última vez que comió eso vomitó y ya no quiere volver a vomitar, entonces no va a comérselo. Y ya lo que es bien importante es que no esté asociado a una preocupación por su figura, porque para pensar en una anorexia siempre tiene que haber la preocupación por la figura. Es que quiero estar delgada, es que estoy gorda, aunque esté en los huesos, se sigue viendo gorda. Entonces, este trastorno de evitación y restricción no tiene nada que ver en si quiero estar delgada, simplemente yo no quiero comer. ¿Cuáles serían factores biológicos asociados a este trastorno? Bueno, dentro de estos tenemos que poner mucha atención en la persona, ¿no? Esta persona puede tener dificultad para digerir determinados alimentos. Entonces, por ejemplo, pensemos en una niña en edad escolar que en realidad lo que tiene es un problema para digerir carbohidratos, polisacáridos, almidones, ¿no? Como no los digiere, forma gases. Entonces, como forma gases, entonces en la escuela tiene gases, ¿no? Entonces se burlan, le hacen bullying, etcétera. Entonces tenemos que observar de dónde viene a veces la evitación de un alimento, ¿no? Entonces hay que checar si la niña necesita enzimas para comer, porque a lo mejor eso no lo está digiriendo y entonces ya no los quiere comer, ¿no? También a veces pueden presentar temor a comer después de que tuvieron un vómito terrible alguna otra vez y entonces dicen, no, yo no voy a comer porque no quiero vomitar. A cualquiera de nosotros que ha vomitado en su vida, créanme que yo he vomitado pocas veces en mi vida y cuando he vomitado siento que es la cosa más espantosa del mundo, ¿no? Entonces, a un niño le atemoriza vomitar y si yo vomité con eso, no me lo volví a comer, ¿no? O que hubo una experiencia de atragantamiento, ¿no? Estaba comiendo manzana o salchicha y casi se ahoga, casi se muere, le tuvieron que hacer el procedimiento y tal para salvarlo y entonces, ¿qué hace? No quiero comer porque no se quiere ahogar, ¿no? Entonces, este trastorno inicia en la infancia y ahí es donde hay mayor incidencia, por supuesto. Sin embargo, eso es algo bien importante. Si se perpetúa y no se toman las medidas correctivas en este periodo de vida, se puede alargar hasta la adolescencia y desembocar en una bulimia o en una anorexia. Yo no voy a hablar específicamente hoy de anorexia, pero la voy a mencionar por algunas cosas que al estar en común, su deficiencia pueden ayudar a los otros dos problemas que estamos hablando. Fíjense, esta chica, así como la ven, ella se siente gorda, porque esa es la anorexia. La anorexia es, yo no veo lo que tú ves. Tú me ves en los huesos, ella se ve en el espejo y se ve gorda, ¿no? Entonces, por eso es otro trastorno completamente diferente. Es un trastorno grave y potencialmente mortal, causado por la caracterizado por la autoinanición, o sea, ellos mismos se matan de hambre con una pérdida excesiva y morbosa de peso. Estas personas con anorexia nerviosa no les interesa que les diga, es que mira, tú para tu edad y tu peso deberías de estar pesando 45 kilos y pesas 27, no les preocupa en lo más mínimo, ¿no? Y presentan la mayor tasa de mortalidad de cualquier otra enfermedad psiquiátrica. Factores asociados, y me interesa ver los factores asociados con una anorexia, porque también están asociados con la restricción y evitación de alimentos, ¿no? Entonces nos interesa corregir esto desde cuando el niñito parece que nada más es un comedor selectivo, pero ya se empieza a ser muy selectivo, no está engordando, no está desarrollándose, ¿no? Entonces, bueno, factores asociados a la deficiencia de zinc y de otros minerales, pero sobre todo de zinc. Deficiencia de ácidos grasos esenciales omega 3. ¿Cuáles serán los efectos de esta deficiencia de zinc? La alteración de la pérdida del sabor y del olfato. Pues no le sabe rico y no le huele a nada. Pues, ¿cómo se le va a antojar, no?
Anorexia, que es falta o pérdida de apetito. Apatía, pues cómo no va a estar apático, pues si no tiene energía, no comió, pues ahí está como costalito, ¿no? Marcha táxica, que son estos movimientos mal coordinados. Una disminución de su inmunidad, porque el zinc es muy importante para nuestro sistema inmune. Entonces hay una disminución en el sistema inmune, se van a volver más enfermizos. Depresión, diarreas, pérdida excesiva del cabello. Y esto también es algo que hay que tomar en cuenta, la pubertad. Por eso es riesgoso dejar a un niño que continúe siendo tan selectivo o ya con un trastorno de evitación de alimentos y dejarlo llegar hasta la pubertad, a la preadolescencia, a los 11, 12 años. ¿Por qué? Porque todos tenemos genes buenos o malos, ¿no? Hay genes para la diabetes o genes para Alzheimer, que te diré, cualquiera. Pero, y buenos, ¿no? Pues que tengo genes buenos para la pintura, para el ejercicio, etcétera. Pero lo que nosotros no queremos es que los genes malos se despierten. Entonces, fíjense, hay una activación de la herencia de la patología alimentaria, o sea, alguien que tiene genes de patología alimentaria se puede activar esta activación está mediada por cambios en la pubertad. Entonces, por eso se vuelve muy riesgoso dejarlos llegar a la pubertad con este problema. Entonces, la deficiencia de zinc se va a hacer más grande. ¿Por qué en la pubertad? ¿No? Bueno, porque hace más ejercicio, ¿no? Es la edad en la que los muchachos están en el equipo de fútbol, o las niñas se meten a baile, o se meten a porristas, o les encanta la gimnasia olímpica. Entonces van a gastar más energía y van a sudar más. ¿Qué va a pasar con la sudoración excesiva? Van a estar perdiendo minerales, ¿sí? Y están quemando grasa que de por sí no tienen, ¿no? Luego, las pastillas anticonceptivas. En Estados Unidos, donde vivo, no necesitas la autorización del padre de familia para que tú como adolescente de 14 años pidas pastillas anticonceptivas. Una locura para mí. Entonces muchas de ellas empiezan con pastillas anticonceptivas que también van a alterar la deficiencia de zinc, las toxinas que están en todos lados, la enfermedad celíaca, bueno, o la mala absorción también, porque no van a poder absorber el zinc que venga en cualquier alimento. Por lo tanto, en la pubertad se recomienda aumentar la cantidad diaria de zinc. Ahora hablo aquí de la relación entre el zinc y el vegetarianismo. Yo no tengo nada en contra de los vegetarianos, ¿eh? Tengo muchos vegetarianos que amo, pero el vegetariano tiene que estar consciente de que tiene que suplementarse con vitamina B12 y con zinc, porque la mayoría del zinc proviene de productos de origen animal. Claro, también lo habrá en vegetales, pero en realidad la cantidad de zinc necesaria está en los productos de origen animal. Por eso no comas carne, simplemente suplementate, ¿no? Ese es un estudio de Tannhauser de 47 pacientes con anorexia en consultorio, o sea, nunca hospitalizados, simplemente diagnosticados ya con sus doctores en consultorio psiquiátrico, todos deficientes de zinc en plasma. El 55% de ellos llevaba más de un año sin comer carne, porque habían decidido abstenerse de la carne, ¿sí? Aún antes del inicio de la anorexia. Algunos de ellos llevaban hasta 6 años ya sin carne, ¿no? Entonces, esto es algo que en una persona que tiene tendencia a este problema de la selectividad, ¿sí? Empieza a volverse muy delgado, ¿no? Es vegetariano y empieza a volverse muy delgado. Este es solamente el pequeño resumen de otro artículo de Tannhauser, en donde describe que la nutrición en general, y sobre todo la de los niños, ¿verdad?, ha cambiado muchísimo en el último siglo por cómo han cambiado las prácticas agrícolas. Yo creo que, bueno, sobre todo si están hablando lo que eran las prácticas agrícolas de los abuelos míos y los abuelos de ustedes que estén más jóvenes, era diferente. ¿Por qué? Porque no había tanto glifosato, porque no había cosas alteradas genéticamente, en fin, ¿no? Entonces, estamos comiendo cosas distintas. Y la ingesta de alimentos en la niñez puede influir en la expresión del potencial genético, bueno o malo. O sea, puede influir de una manera benéfica o al revés, ¿no? En este trabajo que ellos presentaron, se intenta demostrar cómo la deficiencia de zinc en la niñez, agravada en la pubertad, por la alta energía que mencioné anteriormente, la baja relación de zinc en la dieta y el estrés de varios tipos puede influir en el desarrollo mental y física y en última instancia
llevar al desarrollo de la anorexia nerviosa. Entonces, si tú tienes un comedor selectivo, muy selectivo, es hora de que te tienes que poner la pila y empezar a hacer algo para que no llegue a la adolescencia así. La deficiencia de zinc tiene que ver mucho con lo que se come. ¿Por qué? Porque la deficiencia de zinc va a alterar los receptores de sabor y del olfato. El sabor está mediado a través de enzimas salivales que dependen del zinc. Entonces, si la comida no te sabe rico, pues ¿por qué se te va a antojar, no? Si no te sabe a nada. Y entonces entras en el círculo vicioso de la deficiencia de zinc, que puedes empezar donde sea. Hay deficiencia de zinc, pues anormalidades del gusto, no me sabe rica la comida, no se me antoja. Entonces, pues como menos. ¿Para qué voy a comer? ¿No? Evito los alimentos, ¿no? Entonces, tengo menor zinc. Entonces entra una deficiencia de zinc mayor. Y entonces están atrapados aquí porque mientras no suplementes con zinc, no va a haber un cambio aquí, no se le va a antojar comer y entonces va a seguir la deficiencia. Y es muy importante para la digestión también, porque el zinc aumenta la actividad de las enzimas digestivas. Si nosotros no digerimos bien nuestros alimentos, no van a ser absorbidos, no nos van a servir de nada, ¿no? Porque lo que queremos de los alimentos, pues no son los pedazos de alimentos, sino todas las vitaminas, minerales, grasas, aminoácidos que traen adentro y para eso necesitamos digerir y absorber. La deficiencia de zinc influye en la capacidad de formar ácido clorhídrico. Entonces no habrá una producción normal de ácido gástrico, no hay digestión, no hay absorción, no hay desarrollo. ¿Sí? Este es un estudio que se hizo para ver la asociación entre la deficiencia de zinc y la anorexia nerviosa de inicio infantil, ¿no? Esto que viene aquí, viene acá, ok. La anorexia nerviosa fue diagnosticada sobre lo que siempre se diagnostica una anorexia, ¿no? Evasión de alimentos determinados, pérdida de peso, preocupación por el peso corporal y el gasto de energía que están haciendo. Yo he visto algunos como videos, ¿no? De cómo incluso en lugares donde los aíslan en un centro especial para personas con anorexia, ahí mismo en la cama la persona está haciendo ejercicio para bajar la galletita chiquita que se comió, que se dio el gusto de comerse y está en la cama haciendo, así en los huesos, está haciendo ejercicios, ¿no? Como para perder peso, ¿no? Preocupación por el peso corporal, gasto de energía, distorsión de la imagen corporal, porque es lo que les digo, ellos se ven de una manera diferente, ¿no? Miedo a engordar, vómito autoinducido, ejercicio excesivo y abuso de laxantes. Estos 26 niños, porque todavía se consideraban niños por la edad, fueron admitidos a un programa especializado en trastornos alimentarios dentro de un hospital infantil y formaron la base del estudio. El estado del zinc se determinó midiendo los niveles de zinc plasmático en ayunas y la excreción urinaria de 24 horas utilizando una espectrofotometría de absorción atómica. Entonces, en este ensayo, la suplementación con zinc utilizando un diseño cruzado de doble ciego de 12 semanas se hizo, había un grupo placebo y un grupo normal, con una dosis de 6 semanas de placebo y 6 semanas de tratamiento con 50 miligramos de sulfato de zinc oral. Y fíjense que la conclusión en este momento era como controversial, pero los que fueron adicionados con zinc recuperaron los niveles normales, pero aquellos a los que no se les dio zinc, pero de alguna manera se les obligó, se les hizo tener una dieta adecuada, ambos grupos, ¿sí?, recuperaron los niveles de zinc deseados, lo cual es hermoso porque quiere decir que si logramos que nuestros niños coman, ¿sí?, pueden ser reversible el efecto que están teniendo de la autoinanición. Ese es otro estudio que hicieron en donde se ve que después de 6 meses suplementando con zinc, esas medidas de zinc ni las anoten porque no serían para nada el caso para sus niños, ¿sí? No lo anoten, pero en este estudio les daban 50 miligramos de zinc elemental, mezclado de nada, puro zinc elemental, ¿sí?, a pacientes con anorexia nerviosa. Y por 6 meses. Y todos mejoraron en todas las áreas, incluyendo una disminución en el nivel de depresión y ansiedad y mejora en el sentido del gusto, donde se ve que la suplementación de zinc es muy positivo incluso para pacientes con anorexia.
Esto fue como llegaron al hospital, este es el grupo placebo, como entraron, salieron. Y estos, pues fíjense cómo sus niveles de zinc aumentaron al suplementarlos, ¿no? Las características de la anorexia nerviosa se parecen mucho a las características de aquellos que tienen deficiencia de zinc: disminución del apetito y evitación de la carne, disminución del sabor y del olfato, náuseas e hinchazón durante la realimentación, insomnio y malos hábitos de sueño, depresión, problemas de atención. O sea, es bien similar la deficiencia de zinc con la anorexia nerviosa. Este fue un metaanálisis de los estudios de intervención en países que han demostrado una asociación positiva entre suplementar con zinc y el crecimiento lineal en los niños. El análisis de uno de los estudios indicó que una dosis de 10 miligramos de zinc por día durante 24 semanas llevó a una ganancia neta de 25 centímetros de altura en niños que recibieron suplementos de zinc en comparación con los que no lo tuvieron. O sea, lo hicieron en un grupo amplio. Pero yo siempre les diré, no existe una receta para nadie. O sea, ustedes tienen que ver a su médico para que el médico, en base al caso muy individual de su hijo, determine cuál sería la cantidad de zinc que necesita su hijo. Si a esto le añadimos que estamos viviendo en la época en la que se ha satanizado a las grasas, bueno, es que le ponemos las cerezas al pastel, ¿no? Fat free carnation, fat free, el pudín fat free sin grasa, el queso cheddar sin grasa, no sé qué sepa, las papitas sin grasa. Entonces, esto es muy malo para nuestro cerebro porque nuestro cerebro le fascinan las grasas, sobre todo las grasas adecuadas, el colesterol y el ácido graso omega 3. De eso está hecho el cerebro. Entonces, como estamos viviendo una época en donde se sataniza tanto a la grasa, estamos teniendo muchos problemas con estos chicos, ¿no? Porque los ácidos grasos esenciales y el colesterol son necesarios para la función nerviosa, en su síntesis, degradación, liberación, recaptación y enlace. Entonces, si no estamos dando las grasas que necesita nuestro cerebro, no va a funcionar. Déjenme contarles que yo vivo en Kansas, ¿no? En Kansas es todo el Midwest, o sea, todo el centro, tenemos unas tormentas eléctricas espectaculares y horribles y se forman los tornados. Qué horrible. Entonces, las casas en Estados Unidos se ven muy bonitas por afuera, pero yo veo cómo las construyen, pero en 2 meses, ¿no? La base estructural de las casas en la mayoría de las personas en Estados Unidos está hecha de madera, de madera. Nada de que estos, ¿cómo se llaman? Los que ponen en México, los castillos y los ladrillos y luego el cemento, nada. Entonces, claro, pasa el tornado, miren, así aparecen. El tornado pasa, dura 3 minutos, te destruye la casa y se desapareció, ¿no? En cambio, en un tornado donde pasa, donde la casa, vean, está hecha de veras, como debe ser, con concreto, no le hizo nada. Por eso es bien importante, ¿sí?, la base estructural, porque estas son unas citas del Instituto Franklin que me encanta. Mediante la modificación de las grasas naturales, hemos alterado los cimientos constructores del cerebro humano, debilitando su arquitectura cerebral. Y como los edificios inestables que se destruyen en un terremoto o tormenta, los cerebros humanos pobremente estructurados están fallando en lidiar con el estrés de la vida moderna. Entonces tenemos que cuidar nuestros cerebros, mamás, papás, y el de nuestros hijos, ¿sí? Hay que adicionar las grasas adecuadas, omega 3, el colesterol, que ver en qué viene, que su doctor le determine cómo está el colesterol de sus hijos, porque los chicos con autismo, la mayoría tiene el colesterol bajo. Yo misma era de colesterol bajo y antes siempre me decían los doctores, no, hombre, usted va a vivir hasta los 90 años, que va con su presión baja que siempre trae. Y ese colesterol bajo, no, llega a los 100. Mentira, necesitamos colesterol para funcionar. Si no, nuestras hormonas, pues miren, no hacen nada. En fin, aquí termino mi charla. Les quiero invitar, si a alguno de los que están allá del otro lado del internet es un profesional de la nutrición, es nutricionista, nutriólogo, o es un médico que quiere aprender más para combinar lo que es ser el médico con la parte nutricional, los invitamos a nuestro curso en línea. Las inscripciones están abiertas, no tienes que hacerla hoy y terminarlo el miércoles, sino simplemente cuando un nutriólogo se inscribe, manda su
sus documentos que prueban que son nutriólogos, hacen su pago. Tienen ellos el curso para hacerlo en el tiempo que quieran. Hay unos que acaban muy rápido, no rápido, pero digo pronto, y hay otros que a lo mejor se pueden tardar un año, ¿no? Porque pues en los ratos es a su propio tiempo. Informes para esto en info@linca.org, el correo electrónico. Y pues muchísimas gracias por su atención. Y todas las preguntas, por favor, déjenlas escritas. Nosotros los vamos a estar contestando entre hoy, esperamos que hoy o mañana máximo. Entonces, si nos dejan escritas sus preguntas, se los agradezco. Muchas gracias por su atención. Y no sé, ya. ¿Ya terminamos? No oigo.